Y bueno, pues todos sean bienvenidos al día número 14 de nuestro estudio temático. Y muy interesante el tema de hoy que vamos a estar desarrollando acerca de la alegría, de la ansiedad, pero sobre todo a la luz de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia de ello? Ujú. ¿Abdiel? Sí, me gustaría que iniciáramos el día de hoy con el versículo del día. Este es el Salmo capítulo 90, versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 90, 12. Y la palabra de Dios dice así. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Un versículo bastante breve, pero que tiene esta profundidad que deberíamos aplicarla a nuestro día a día. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría, que entendamos lo bello que es el que tengamos vida, el que tengamos salud, que podamos estar aquí conectados el día de hoy también, aquí en familia, nos acompaña el pastor. Dios les bendiga. Y estamos aquí con ustedes, entonces es un gusto para nosotros tener esta oportunidad de estar estudiando juntos este plan temático de la Biblia en un año. Y me gustaría que pedirle al pastor que si puede poner en manos de Dios el tiempo de la lectura. Claro que sí, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a estar en comunión con Él un momento. Bendito Padre, te agradecemos Dios porque nuevamente tenemos el privilegio de escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque disponemos esos momentos, Señor, para estar en comunión contigo. Y en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro entendimiento, bendito Dios, para recibir esas palabras, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has guardado, has sido con nosotros. Y aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a estar en comunión contigo. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, para iniciar la lectura de este día, vamos a tener el capítulo número 21 de Génesis. Y me gustaría que igual, que estén ahí al pendiente, recuerden que este es un plan temático de la Biblia leyéndola durante un año. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad, ya sea nosotros de una manera personal o ahí con los videos que están siendo como de apoyo, que tomen ese momento para leer, para escuchar el video, para tener un tiempo de comunión nosotros y el Señor. Bien, pues la promesa se cumplió, ¿verdad? La promesa del nacimiento de Isaac. Y así vamos a leer ahí en el capítulo 21, en el versículo 1, y dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Dice, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia.
Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó al muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque ahí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Pues podemos ver estos dos personajes que hasta la fecha trasciende, Isaac y en este caso Ismael. Dos descendencias totalmente opuestas, uno de la promesa y el otro pues quien ya vimos versículos atrás que le intentaron ayudar a Dios y pues nació en este caso Ismael, pero pues dos naciones opuestas, situaciones diferentes. Pero la gran enseñanza que tenemos es que a veces nos llama la atención cuando leemos la Biblia y vemos de cuántos años concibió Sara, ¿verdad? A Isaac en este caso, a Abraham, ¿qué edad tenía? Y bueno, para nuestros tiempos podemos ver, si alguien da a luz a los 40 años, dicen, ¡ay, ya está muy grande! Pero sin embargo, ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Sara? Y bueno, sobre todo los años, pero la enseñanza que podamos encontrar en este pasaje, ¿verdad? Algo bonito, ¿no? Lo que comentaba en el versículo de Ismael, que Ismael ve la aflicción por la que está pasando y podríamos señalar que Ismael pues no tiene culpa, ¿no? O sea, la decisión fue de Sara, fue de Abraham, fue de Agar y cometen una serie de errores, de pecados y después pues esas acciones se van desencadenando en más cosas. Y ahora sí hay culpa, que es Agar, que se está como peleando ahí con Sara. Y pues yo entiendo que Ismael pues también tenía lo suyo, ¿no? Si tú ves el ejemplo de tu madre que está pues haciendo riña con otra mujer,
tú como hijo vas a defenderla. Entonces ahí hay pues ciertos puntos donde son una serie de errores, de fallas, pero vemos algo bello en la historia. Y es que Dios no es como con nosotros, que si alguien nos lastima, nos insulta, nos ofende, y después nos pide algo, como que nos enojamos, ¿no? Y decimos, ajá, ajá, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí vienes a pedirme algo, pues ahora no. Y vemos cómo Dios, en su inmenso amor y su misericordia, obra de una manera sorprendente que Ismael clama a él y pidiendo ayuda, pidiendo socorro, y ya había una promesa con Ismael. Y vemos que el Agar está teniendo la idea de decir, voy a dejar ahí a mi hijo y pues a la suerte a ver qué le pasa y a ver qué sucede, ¿no? Y vemos cómo hay un socorro por parte de Dios, una salida, un apoyo, un Dios que nos ama tanto que incluso aunque estemos fallando, aunque hayamos cometido error, podemos recurrir a Él y decir, Dios, ayúdame. Algo que también captó mi atención en este pasaje es el grande amor y la grande misericordia de Dios que tiene. Si observaron el detalle ahí con Agar y con su hijo Ismael, a pesar de actuar de una manera no correcta, sin embargo, la misericordia de Dios dice, va a morir mi hijo porque no tenemos agua, va a morir, pero no lo quiero ver morir cerca, lo alejó un poco más. Sin embargo, el hijo lloró y vemos ahí la gracia y la misericordia de Dios, el amor que dice que envió ángeles, que envió el ángel, que envió la provisión. Y después de que envió la provisión, que oyó que lloró este jovencito, les envía la provisión, ven la provisión, son alimentados, beben esa agua y podemos ver ahí que siempre Dios está atento a lo que necesitamos. Él siempre está atento. Yo creo que ahí Dios le da la promesa pues prácticamente ya a Ismael, pero vemos que a lo largo de estos aproximadamente 14 años que tenía Ismael, Sara se molesta cuando nace Isaac y le dice Sara a Abraham, ¿sabes qué? Despídelos, porque ya me cansó tal vez este muchachito que se está burlando de mi hijo. Y nuevamente ahí entra en descontrol Abraham y dice, ¡ay, qué hago! Pero es mi hijo y es mi sierva. Y entonces ahí le habla a Dios y le dice, ¿sabes qué? Escucha a Sara, lo que ella te está diciendo, hazlo, porque yo tengo una promesa para él, para Ismael aparte. Y entonces se van al desierto y ella prácticamente ya se da por muerta. Su hijo más o menos entre 13 y 14 años de edad, dice que lo deja solo ahí en una enramada, por decir algo, y el niño dice que alza su voz, que clama. Yo creo que ahí, a esa edad, Ismael se arrepintió, le pidió perdón a Dios y le dice, Dios, perdóname. Es lo que yo estoy imaginando, ¿no? No lo dice tal cual la palabra de Dios, pero lo podríamos deducir así. Dice, perdóname por todo, y entonces dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová escucha, y es cuando viene una promesa a Agar, y ¿sabes qué? Tu hijo va a ser padre de naciones, y vas a salir adelante, y es cuando le abre los ojos a Agar, y ve un lugar donde hay agua, y empieza esos nuevos comienzos, esos nuevos propósitos, esa nueva vida. Igual lo mismo para Sara y para Abraham, de que le dan vuelta a la hoja de su historia, del libro de su historia, y empiezan ahora a ser realmente una familia a través de un hijo y empezar a estar más unidos y ya estar sin Agar también. Y como decían hace un momento, que podemos ver la misericordia de Dios que cumple su promesa, y cuando uno clama a Dios, Dios lo escucha a pesar de la situación que estaba viviendo este adolescente, ¿no? Una época de adolescente que es dura y difícil para muchos adolescentes, podríamos decirlo así.
Y vamos a continuar con el capítulo número 12, del versículo 1 al 31 de Lucas. Entonces yo creo que es bastante bonito, ¿no? Tener este tiempo donde estamos leyendo la Biblia y ahora sí podemos decir, estoy dedicando un tiempo para leer la palabra y no decir de, ay, pero es que no hay quien me explique, no hay quien me hable, sino que el día de hoy también estamos recibiendo ese comentario de una manera en vivo. Si ustedes tienen algún comentario que quieran agregar, lo pueden escribir ahí por mensaje hacia nosotros por WhatsApp o aquí en la plataforma, o incluso al final podemos abrir nuestros micrófonos y comentar dudas, comentarios, algo que añadir. Entonces, dejo el lugar. Vamos a escuchar la palabra ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 1 al 31. Dice la palabra de Dios así: la levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿A quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El que me confesare delante de los hombres. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. El afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo
que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Me llama la atención la manera en la que Cristo enseñaba tanto en lo particular como en lo general a la multitud. Él siempre buscaba un comentario, una persona, algo que dijeran para transmitir una enseñanza. Y de ahí surge este hombre que sin temor ni nada grita: ¡Hey! Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y Dios dice, Jesucristo dice, ¿quién me ha puesto a mí por juez? Prácticamente le dice a este hombre que es un avaricioso. Y es entonces cuando Él les da la parábola del hombre rico, que muchas veces la gente pone la mirada en lo terrenal, como aquí vemos en la Escritura. Voy a reposar, voy a descansar, estoy muy bien, como diciendo, ¿qué me interesa a Dios? O sea, no tengo que pedirle a Él, o sea, yo estoy muy bien, yo no necesito nada, gozaré mis días, disfrutaré. Y como que Dios le llama la atención y dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta persona se afanó, esta persona quiso estar bien y no dejó las cosas en las manos de Dios, porque más adelante añade la palabra de Dios que Él tiene cuidado de nosotros. Dice, si cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Si nosotros tenemos necesidad de los alimentos, pues claro que nos va a dar los alimentos. Y si tenemos la necesidad del vestido, pues claro que Él nos va a dar el vestido. Y Él dice al final, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Y yo creo que aquí, bueno, en lo particular, Dios me habla y me dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. No sé qué te esté hablando a ti, no sé qué de los pasajes que hemos leído, pues nos esté hablando a cada uno de nosotros, ¿no? Dios es muy particular, o sea, platica contigo, platica conmigo, platica con Abdiel, platica con Irma, con cada uno de los que nos está escuchando. Dios platica, y la pregunta para mí obligada hacia ti sería, ¿qué te está hablando Dios ahora en este día? Bueno, pues siempre que estamos leyendo la Biblia debemos tomar en cuenta que cuando nosotros leemos literalmente así como lo leemos, tratar de entender la Biblia, podemos caer en ciertas confusiones, porque, por ejemplo, en el transcurso de esta lectura podemos notar que dice que no nos afanemos, que no trabajemos, que no nos preocupemos por construir, por hacer, por esto. Bueno, aquí hay que ser sabios y entender bien la palabra, que nos alimenta,
pero también no va esto a fomentar que nosotros no busquemos el hacer las cosas. Que en esencia el último versículo nos está diciendo, en primer lugar busca a Dios. Y por eso lo recalcamos, ya lo dijo el pastor, ahorita yo lo comento. Que en primer lugar pongamos a Dios en todas nuestras actividades, en todas nuestras cosas, en todas nuestras ocupaciones. Primer lugar, Dios. Cuando tú pones en primer lugar a Dios, esto no quiere decir que no tenemos necesidades, enfermedad, problemas, peticiones. Es cierto, pero cuando tú y yo ponemos en primer lugar a Dios, es cuando nosotros tenemos el impulso, la fe de que todo lo que vamos a hacer y todas nuestras necesidades están puestas en Dios. No vamos a caer en depresión, en ansiedad, en situación así que nos hace desmayar porque tenemos ciertos problemas. Confiemos en Dios, pongamos en las manos de Dios y digámosle, Señor, me hace falta un trabajo y Él nos lo da. Señor, me hace falta, creo que abro mi alacena y no tengo mucha despensa. El Señor nos va a proveer y nos va a ayudar, pero primero es Él, primero pongámoslo y después en ese ponerlo a Él, estamos poniendo también nuestras oraciones en Él, nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras enfermedades y nuestros problemas. Y entonces ahí es cuando podemos ver que Él va a proveer, Él va a dar, Él nos va a ayudar un trabajo, no sé, un medio de sanidad, no sé, un médico, un medicamento, un complemento, una nutrición o algo, lo que necesitamos. O sea, Él está al tanto de nuestras necesidades y Él va a proveer. Pero recuerda, primer lugar, Dios. Y Él dará en añadidura lo que tú y yo necesitamos. A mí lo que me gusta mucho de este plan de lectura temático es que justamente es eso. Son temas que están interrelacionados entre sí. En algunas ocasiones hemos leído y grabado el plan que yo podría llamarlo secuencial, que va de Génesis a Apocalipsis. Y luego llega a ser como un tanto, pues, predecible. O sea, seguimos siempre con la historia de Abraham, y luego con las historias de los profetas, y luego, no sé, reyes, y luego quizá Jesús y los discípulos, pero como que es así muy cerrado en el contexto único de una sola narrativa de un personaje principal. Y lo bello de aquí es que podemos ver lo mismo, pero conectado a muchos personajes, y eso nos abre la posibilidad de que nosotros pensemos de que así como, le pasó a Abraham, le pasó a Ismael, y ahora Jesús lo está comentando, pues también está relacionado a mi vida. Y algo que me gustaría comentar es que aquí vemos en la levadura de los fariseos algo sutil, pero que igual está conectado. Porque en los versículos 2 leíamos, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y ahí está hablando en contra de los fariseos de que, pues podríamos decir que luego se hacen comentarios de una manera oculta, de una manera privada, y dice, tengan cuidado porque todo sale a la luz. Y lo podríamos ver como una advertencia, ¿no? De decir, no debo de decir nada, debo de cuidar mis palabras, debo de analizar lo que voy a decir antes de hacerlo. Y sí, esa es una gran lección, pero también va relacionado con Ismael, con el comentario que dije hace un momento. Ismael clamando. Quizá podría ni escucharlo su madre y no habría gente alrededor, pero clama en lo oculto. Y aquí nos dice la palabra de Dios que incluso lo que se habla en lo oculto se conoce, se escucha. Y vemos el otro panorama de este mensaje. Si yo estoy hablando de alguien mal a escondidas, tengamos cuidado, porque se puede saber. Pero si yo estoy clamando una necesidad personal a escondidas, en lo personal, en la intimidad de mi cama, de mi tiempo de oración, ¡oh sorpresa! También se va a saber, también se va a escuchar. Y eso es bello porque es un mensaje que tiene doble lección. Uno para decir, ten cuidado, pero otro para decir, tranquilo, estoy contigo. No sé si tengan que añadir algo más o pasamos al Salmo capítulo 14. Muy bien, entonces preparen ahí su Biblia o si están ahí leyendo desde la pantalla, escuchando Salmo capítulo 14, versículo 1. Y este sería el último que vamos a leer el día de hoy. Es un salmo bastante corto
y nos habla acerca de la necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Oh, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Un salmo, como decía hace un momento, bastante corto, pero que nuevamente nos regresa y nos aterriza a la tierra. Porque luego cuando hablamos de personajes de la Biblia, ya lo hemos comentado con Abraham y todo esto, como que idealizamos y decimos, no, pues es que estos son los grandes hombres de la Biblia. Yo no me comparo a ellos. Ellos no pasaron por momentos feos. Es que yo sí estoy pasando por pruebas y luchas difíciles. Y estos salmos nos recuerdan que hay circunstancias complicadas que también se enfrentaron en esos tiempos y se superaron. Entonces también se van a enfrentar en nuestros tiempos y también las podemos superar. Algo triste que nos habla aquí es que la maldad aumenta, que siempre nos vamos a encontrar con circunstancias que nos lastimen, que nos hieran, que obstáculos que podamos enfrentar, como ya lo hemos comentado, en el trabajo, en la familia, con las personas con las cuales convivimos. Pero aquí nos habla de algo interesante, y habla de que Jehová es nuestra esperanza. Aquí en el versículo 6 lo refuerza y dice, del consejo del pobre se han burlado. Y esto nos habla que incluso nosotros podemos dar un consejo, podemos dar un mensaje de ánimo, de apoyo, de fortaleza, o nosotros recibir uno. Y cuando lo compartimos con alegría con alguien más, uy, se burlan de nosotros. Ay, otra vez tú con tu religión, otra vez tú con tu Dios, con tu cristianismo. No, y hablarnos y criticarnos, eso no sirve. Nada más pierdes el tiempo, te lavan el coco. Fanático, religioso y cosas así que hacen un choque en nosotros. Es decir, oye, yo vine bien motivado, vine bien alegre, recordando que Jehová está conmigo y me dices que no es cierto. Y ahí es donde también analizamos otra parábola, ¿no? La del sembrador, la semilla. Si cae en buena tierra, si cae en el camino. Ahí es donde nosotros nos debemos de enfocar en decir, no, yo voy a ser buena tierra, y ese mensaje sé que es verdad, porque aquí en la Biblia vemos cómo se va cumpliendo en mi vida. Conozco cómo se ha cumplido y conozco testimonios de personas que Dios los ayuda. Entonces me aferro a esa verdad y creo que Jehová está conmigo y puede cambiar mi entorno para yo tener un tiempo más placentero. Tengamos esa certeza y esa seguridad de que debemos de confiar en el Señor porque Él está con nosotros, porque Él camina a nuestro lado, lucha a nuestro lado, y este salmo es un reflejo de ello. Es un salmo de David que él escribió, y precisamente creo yo que lo escribió en los tiempos de aflicción, cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl se dio cuenta que se le había ya quitado prácticamente el trono y que se le iba a dar a David. Y entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Empieza a perseguir a David. Y en esos momentos de persecución, en esos momentos de estar, por decir algo, en la sierra, en una cueva, en el frío, es cuando recibe la inspiración de Dios. ¿Por qué recibe la inspiración de Dios? Pues seguramente porque él tenía comunión y comunicación con Dios, porque él está pidiéndole a Dios que lo fortalezca, que lo ayude. Y es interesante notar que el cristianismo es realmente un estilo de vida que hace la diferencia a través de la reflexión,
a través de la obediencia, a través de atender la voz de Dios, como les comentaba hace un momento, Ismael en un momento prácticamente de muerte, dice que la voz llegó hasta la misma presencia de Dios y es cuando Dios actúa. Y también cuando actúa aquí precisamente con David. Bien, en este salmo yo puedo observar algo como lo de nuestros tiempos, ¿no? Porque inicia diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando nos hemos encontrado siempre en todo lugar con la gente que no cree, la gente que ignora la obra de Dios y todo lo que ocurre en este mundo, como decía, el clima, las situaciones, la misma condición del cristiano que nos señalan, ¿no? Ay, eres cristiano y te pasa esto, y te pasa lo otro, y te va mal, y mira, pues estás con Dios y yo estoy mejor sin Dios, dice el necio en su corazón. No hay Dios, ¿verdad? Es lo que dicen ellos. Y podemos ver también en este salmo que Dios está con aquellos que no hacen iniquidad, con aquellos que no cometen lo malo, la multitud, la maldad de la multitud del ser humano, como vimos en pasajes anteriores, trae consecuencias. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios dice que Él está con aquellos y les da esperanza, con aquellos justos, con aquellos que lo invocan. Dice el versículo 4, dice, como si comiesen pan y a Jehová no invocaran. Y la verdad podemos entender, cada uno de nosotros hemos experimentado que cuando le buscamos, cuando hablamos con Él, cuando le clamamos a Él, Él está atento, Él nos escucha, porque Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra roca, en Él estamos esperando. Y yo creo que no es fanatismo, sino que es, como decía el pastor, un estilo de vida. Nosotros que leemos la palabra, por eso les motivamos a que sigamos leyendo la Biblia. Va a haber obstáculos, va a haber impedimentos, pero traten de vencer todo obstáculo, todo impedimento y de unirse a estos tiempos de lectura, porque estamos aprendiendo mucho, porque estamos fortaleciendo nuestra fe, porque nos está ayudando esto para ser mejores personas. Uh-huh. Es muy bello todo lo que podemos estudiar el día de hoy. Yo creo que ha sido un tiempo agradable, ¿no? Un tiempo bonito que podemos tener juntos ahí como comunidad, como iglesia, recordando que Dios sí nos habla, que Dios tiene su palabra y el día de hoy yo me llevo con este mensaje de alegría, de decir, Jehová está cercano a mí, Jehová me escucha. Bueno, nos llevamos al último comentario que comentaba mi mamá acerca de la justicia. Y es que nosotros debemos de enfocarnos en cada día ser más justos. Lo que quiere decir que avancemos en nuestro andar espiritual, que tengamos un crecimiento genuino en nuestro diario vivir y que este crecimiento vaya dando frutos. El salmista no menciona, no hay justo ni a un uno, después Pablo igual lo comenta, y eso no es un vale como para decir, bueno, pues es que yo así soy, así me hizo Dios, es que soy humano y me equivoco y me enojo y cometo errores, no. Es para decir, ok, tengo un punto de partida de debilidad, limitado por mi humanidad, pero me estoy enfocando cada día en crecer más en mi relación con Dios. Sí, yo creo que ese sería el punto, lo que les he comentado muchas veces, que eso es lo que va a hacer el cambio en lo que realmente si una persona es verdaderamente salva. Si tú eres verdaderamente salvo, vas a decir prosigo a la meta, vas a decir me esfuerzo, vas a decir sigo adelante, no me detengo porque tengo pruebas, porque tengo luchas, porque vienen situaciones a mi vida que realmente reflejes tú que eres una persona hija de Dios, y si tú eres una persona hija de Dios, Dios está contigo, como lo hemos venido
viendo en estas lecturas que hemos llevado a cabo, Dios está para solucionar nuestros errores, y no te estoy invitando a que cometas errores, pero hemos estado viendo en la palabra de Dios que Abraham como ser humano cometió errores, que Adán como ser humano cometió errores, que Lot como ser humano cometió errores, que la mujer de Lot cometió errores, que las hijas de Lot cometieron errores, que los yernos de Noé cometieron errores, o la misma población cuando viene el diluvio. Todos cometemos errores, pero nuestra diferencia debe ser: Señor, me humillo, Señor, perdóname, y Señor, sigo adelante. Y no se desanimen si en algún momento no tienen oportunidad de hacer la lectura en el día. Ustedes continúen y sigan al siguiente día y sigan al siguiente día. O sea, no es leer la Biblia completa, es tener el hábito de ir diariamente leyendo la palabra de Dios. Sí, Dios les bendiga, bonita noche, y cúbranse mucho porque los climas están fríos. Tomen mucha vitamina C y oren mucho para que no. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Adiós, Dios les bendiga. Recuerden, este plan de lectura es prácticamente diario. Nosotros les estamos preparando un video con mucho cariño, leyendo y explicando. Los jueves se incluyen ustedes con nosotros para leer, para comentar y para tener este tiempo en vivo. Y los domingos escuchemos la palabra del Señor que tiene preparada para nosotros. Sigamos creciendo y sigamos manteniendo firmes y fuertes en este andar de la fe. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga.